Hermanos, estamos viendo ya la nueva alianza, estamos viendo el Nuevo Testamento, estamos viendo algunos personajes, cómo era el contexto histórico, el contexto político, quién gobernaba a Jerusalén en ese tiempo, Palestina, cómo eran en los tiempos de Jesús. Vimos algunos personajes, vimos cómo se fueron formando los evangelios. Y ahora, hermano, saca tu cuaderno, saca tu lápiz, saca tu Biblia, hermano, y te vas a ir al Evangelio de San Mateo, porque vamos a empezar a ver el libro de San Mateo. Vamos a ir viendo qué nos va diciendo San Mateo, en qué tiempo lo escribió, quién era San Mateo. El Evangelio de San Mateo es el Evangelio del reino, hermano, es el Evangelio de la iglesia, es el único Evangelio, hermano, que nos va a hablar acerca de la iglesia, acerca de las características del reino, y fue escrito por uno de los apóstoles, como vimos, hermano, San Mateo. Él era un publicano, es decir, recaudador de impuestos. Fue escrito originalmente en arameo, hermano. Ese libro de San Mateo fue escrito en arameo. Recuerda que él escribió a ese pueblo hebreo. Es evidente, hermano, que al escribir en este idioma, que era el hablado en Palestina, San Mateo estaba destinando su evangelio principalmente a los judíos de su época, hermano, y de su zona, a los judíos que ya eran cristianos y a los que no lo eran también. Y es de suponerse que lo que escribía San Mateo eran las mismas catequesis, hermano, que él había dado en Palestina. Pero lo que Mateo se propone entonces, hermano, es demostrar desde las primeras líneas de su escrito, es que Jesús es el Mesías prometido y anunciado en el Nuevo Testamento, hermano, y que todos esperaban. Mira, hermano, saca tu cuaderno. Lo que San Mateo entonces propone a ese pueblo judío, hermano, a ese pueblo que esperaba al Mesías, a ese pueblo que ya se estaba convirtiendo al cristianismo, él les predicaba y les quería dejar por escrito desde las primeras líneas, hermano, del Evangelio de San Mateo. Él se va a proponer describir que Jesús es el Mesías. Cuando tú, hermanos, te pregunten de qué escribe San Mateo, tú vas a decir que San Mateo nos va a decir a nosotros que Jesús es el Mesías prometido. ¿Recuerdas, hermano, que en la segunda de Samuel, capítulo 7, versículo del 11 al 14, le había hecho el Señor, nuestro Padre, le había hecho una promesa a David de que a la descendencia de él iba a venir el Rey de Reyes, que su descendencia no tendría final? Y entonces eso es lo que San Mateo, su objetivo principal es probar que el Mesías prometido y anunciado allá en el Antiguo Testamento, con todas esas predicaciones de los profetas, hermano, con Miqueas, con Isaías, con Jeremías, que ese Mesías prometido ahí en el Antiguo Testamento y que todos esperaban, hermano. Recuerda que ese pueblo, aunque había apostatado de su fe, ellos esperaban un Mesías que por supuesto no era el siervo sufriente de Isaías 53, sino que ellos también esperaban, pero un Mesías de la dinastía de David que viniera a restablecer y restaurar el reino, pero aquí en la tierra, hermano, ellos todavía no tenían revelación de que ese reino no era solamente terrenal, sino que era escatológico, hermano, era esa iglesia celestial. Ellos todavía no estaban todavía en la resurrección, hermano. Eso fue ya casi llegando a las postrimerías, cuando viene Jesús, cuando ellos se les va revelando todo ese conocimiento, hermano. Tú sabes más que Jeremías, hermano, porque en ese tiempo todavía no había muerto Jesús, no se había abierto el cielo, no había gracia, no había Espíritu Santo. Y entonces el Evangelio de San Mateo, hermano, es de carácter teológico y es catequético, ya que tiene doctrina, hermano, tiene doctrina teológica. Posiblemente fue el más citado y leído por los primeros cristianos y contiene las siguientes tesis. Hermano, lo que contiene ese Evangelio de San Mateo, hermano, es lo siguiente. Y ojalá, hermano, ese sea tu deseo también, que tú busques la ternura y la presencia del Espíritu del Señor. Ojalá, hermanos, ese sea tu deseo. Acércate a las Escrituras, a la oración. Y ahí en la palabra del Señor, ahí está Él, hermano. Él es la palabra hecha carne. Y ahí Él puede consolarte, hermano.
Jesús está vivo a través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través de los hermanos. Ahí está Él, hermano. Ojalá tú puedas encontrar ese gozo meditando las Escrituras. Entonces, hermano, uno de los temas de San Mateo es decirle a ese pueblo hebreo al cual él le da catequesis, según la experiencia de él con Jesús. Él les dice que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y lo va probando, hermano, con varios textos. Y eso lo dice San Mateo, capítulo 1, versículo del 1 al 16. Hermano, ojalá que tú pudieras leer ahí San Mateo 1, versículo del 1 al 16. Y ahí nos va a demostrar que Jesús, el Mesías, es hijo de David y también hijo de Abraham, a quienes Dios prometió. Hermano, Dios había prometido a David y a Abraham darles por descendiente al Mesías, lo cual lo comprueba San Mateo, lo comprueba cuando él pone toda la genealogía. Hermano, tú puedes leer la genealogía y tal vez puedas reconocer algunos personajes que vimos cuando leímos el Antiguo Testamento, hermano, lo cual va comprobando entonces cuando presenta la genealogía. Y eso, hermano, está en San Mateo 1, versículo 1 al 16. Recuerda, hermano, que San Mateo está tratando de probar que Jesús es ese Mesías de la descendencia de David, según esas promesas del Antiguo Testamento, y también lo va presentando como hijo de David en muchos otros pasajes, hermano, a través del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, 27, en el capítulo 12, versículo 23, en el capítulo 15, versículo 22, en el capítulo 20, en el capítulo 21, del 9 al 15, hermano. En esos pasajes San Mateo nos va diciendo que Jesús es hijo de David, no que sea hijo de David en la carne, sino que de la descendencia de David, hermano. Recuerda que de la descendencia del rey David iba a venir el Mesías esperado por los judíos. Y San Mateo le está probando con los textos de las Escrituras del Antiguo Testamento que Jesús es ese Mesías que ellos esperaban. Y les va a decir que en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento relativas a la vida, relativas a su muerte, a la doctrina del Mesías. Hermano, y ningún otro evangelista la cita con tanta insistencia y además con esta frase repetitiva. Cuando tú leas San Mateo, hermano, él te va a ir diciendo para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Siempre va a decir para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta, para que se cumplan las Escrituras, nos va a decir ahí. Y a través de toda la Escritura en San Mateo nos va a ir diciendo eso y nos va contando también las curaciones, los milagros que realiza. Son obras propias del Mesías. Nos va a ir diciendo que esas curaciones, esos milagros, el Mesías las iba a ir haciendo y habían sido anunciadas por los profetas. San Mateo 8:17 nos dice eso, capítulo 12 del 1 al 8, nos va a ir sacando textos del Antiguo Testamento en donde nos decía que el Mesías iba a hacer milagros, señales y prodigios, y eso lo va probando San Mateo a través de la predicación. Nos va hablando de la pasión que había sido anunciada, ¿te recuerdas, hermano? Allá en Isaías 53 y otros textos de Zacarías. Nos lo va a ir diciendo San Mateo en el capítulo 16, en el capítulo 17. En esos últimos capítulos, hermano, nos va a ir hablando de la pasión, nos va a ir hablando de la muerte y resurrección de Jesús. Nos va a ir probando que también Jesús es el Hijo de Dios, hermano. San Mateo, además de que nos va a ir probando que Jesús es el Mesías, nos va a ir probando que Jesús es Hijo de Dios. Y eso lo dice San Mateo 3:17, hermano, cuando en el bautismo, en el Jordán, se oye la voz del Padre donde dice, este es mi Hijo amado, en quien he puesto mis complacencias. Hermano, mira cómo nos va a ir predicando San Mateo a través del Evangelio. Sigue meditando la palabra del Señor, hermano, al lado de María Santísima.
sigue rezando las escrituras, meditando la palabra, sigue asistiendo a la adoración eucarística y sea un devoto de María Santísima, predicando el Evangelio, según como la Iglesia te lo va enseñando.